Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos una vez más en Taxi para Dos. Francis Rollins les estará acompañando durante todo el trayecto de esta serie de podcasts. En el día de hoy tenemos un podcast muy interesante. A mí particularmente me encanta la historia que se esconde detrás del podcast de hoy. Y el título de este podcast es ¿Quién empaca tu paracaídas? Y esto está basado en una historia que se llevó a cabo realmente en la vida real, y fue a través de un piloto llamado Charles Plumb. Este hombre era piloto en la Segunda Guerra Mundial, y mientras este hombre un día estaba descansando en su day off en el portaaviones, la alarma sonó de repente, y cuando él se dirigía hacia su aeronave hubo alguien que vino corriendo con su ropa de pilotar el avión, y este hombre rápidamente se puso su ropa que incluía un paracaídas y se sube a la aeronave y sale hacia una misión de defender el territorio que él tenía asignado. Cuando Charles está en plena misión, su avión fue alcanzado por una ráfaga de tiros y su avión se desplomó hacia territorio enemigo. Este hombre desplegó su paracaídas, cayó a salvo, pero cayó en manos enemigas, y este hombre fue encarcelado durante 6 años. Este hombre fue encarcelado en una cárcel de Vietnam, y siendo enemigo, pues entonces era tratado como tal, y tenía un problema, y es que el idioma para poderse comunicar o lo que sea era distinto. En Vietnam los vietnamitas hablan su idioma propio del lugar, y Charles Plumb lo que hablaba inglés. Pues entonces Charles, que era un hombre bastante inteligente por demás, se dispuso, ya que estaba preso, se dispuso a aprender lo que era el idioma del lugar con los demás presos que habían ahí, y se dispuso también a aprender lo que eran las costumbres de los vietnamitas. Sucede que luego de un tiempo la guerra terminó, y Charles, gracias a Dios, pues pudo volver a Norteamérica luego de 6 años, pero ya por el tiempo, el trauma y todo lo que correspondía con 6 años de encarcelamiento, Charles lo que hizo fue que ya se retiró del ejército y empezó a escribir sobre todo lo que él había aprendido en el tiempo que estuvo encarcelado en Vietnam. Y este hombre fue poco a poco haciéndose un escritor renombrado, y de escritor se volvió un charlista, de charlista conferencista, y llegó a ser una persona muy famosa. A pesar de que él no lo había programado así, pero llegó a ser una persona que daba conferencias y charlas acerca de todo lo que él había vivido en el tiempo que él duró preso en Vietnam. Un día, mientras preparaba una de sus charlas en un café en las afueras de un teatro donde iba a disertar una de sus charlas, mientras escribía unas notas y se tomaba un café, alguien se le acerca un poco asombrado y le hace una pregunta un poco extraña que a Charles le sorprende. Y el hombre se le acerca y le hace una pregunta tan simple pero extraña para Charles, y le dice: señor, disculpe, ¿usted es Charles Plumb? Y Charles, casi sin mirarle a la cara, le dice: sí, soy yo, señor, pero disculpe, ahora mismo no puedo darle autógrafo ni nada porque estoy en medio de escribir unos tips para mi próxima conferencia, que esa es en unas horas, y no me puedo desconcentrar. Y el señor vuelve y le interrumpe
Y lo que le dice es, no, yo no quiero un autógrafo suyo, yo lo que quiero es hacer una pregunta simple. Charles, ya a ver la insistencia del señor, le dice, ok, dígamela, si es rápido, dígamela porque estoy apurado. Y el hombre le hace una pregunta que le vuela la cabeza a Charles por extraña que es, y le dice, el día que usted saltó en su paracaídas, la vez que usted fue derribado, ¿le funcionó el paracaídas? Charles le dijo, pero claro, imbécil, que funcionó. ¿Qué cree usted que pasó? Si no hubiese funcionado, yo no estuviera aquí, no estuviera vivo. Y el hombre, con una cara de regocijo, le dijo, gracias. Eso era todo lo que yo quería saber. Y se marchó. Charles, al ver la actitud de este hombre, se prenotó aún más asombrado de que este hombre, al ver la respuesta tosca que Charles le dio, pero a la vez positiva, de decirle que sí que funcionó, este hombre puso una cara de felicidad y se fue. Pero este hombre, Charles, cuando ya vio que él iba a la distancia, dejó de escribirlo, dejó de hacer lo que estaba haciendo y se mandó corriendo detrás de aquel hombre. Y cuando este hombre fue alcanzado por Charles, Charles le dice, ven acá, amigo, déjeme hacerle yo una pregunta. ¿Por qué usted me hizo esa pregunta tan simple y tan tonta de que si me funcionó el paracaídas? Y el hombre, con una cara de regocijo que todavía la tenía, lo que sucede es que en el avión donde usted era el capitán, yo era el soldado que siempre preparaba su paracaídas y su traje antes de cada vuelo. Yo era la persona que revisaba hilo por hilo que su paracaídas estuviera en buenas condiciones. Y al usted decirme que su paracaídas le funcionó y le salvó la vida, me llenó de regocijo porque me di cuenta que hice mi trabajo bien. Charles, al escuchar esto, queda estupefacto, queda realmente chocado por esta respuesta de este señor. Y Charles se fue a su asiento, no a seguir escribiendo lo que estaba escribiendo, sino a meditar en lo siguiente. Charles se puso a pensar, wow, yo en aquel avión era un piloto arrogante que no miraba a nadie a mi alrededor. Sin embargo, no me percataba que mi vida dependía de la mano de un humilde soldado, como fue hasta el momento que me tuve que lanzar en paracaídas. Y Charles entonces se dio cuenta que aquellas personas que lo rodeaban fueron clave y que su historia sin ello no hubiese sido contada, no hubiese sido completa, y él no los había incluido incluso nunca en ninguno de sus dichos. Entonces, a partir de ahí, de ese momento, Charles comienza todas sus conferencias lanzando la pregunta que yo le voy a lanzar a ustedes. ¿Quién empaca tu paracaídas? Realmente, empacar el paracaídas de alguien es algo que todos tenemos necesidad de hacer o de que alguien nos los haga a nosotros. Hay muchos paracaídas. Hay un paracaídas emocional, hay un paracaídas mental, espiritual, físico, que dependemos de alguien más a quien nos los empaque. Puede ser que hoy saliste de tu casa esta mañana y cuando te montaste en el autobús o cuando te topaste con alguien, no le diste una sonrisa, y porque no sabes si esa persona, tal vez tú no sabes cómo esa persona salió de su casa, tú no sabes si esa persona
salió y su paracaídas fue bien empaquetado. Cuando te montaste en el autobús, diste los buenos días. Tal vez ese buenos días, esa sonrisa que le das a alguien, es el paracaídas, es el punto que esa persona necesita para que le empaques el paracaídas, porque tal vez alguien le dijo a ti: nunca nadie te va a sonreír. Y en el momento que tú le sonreíste a esa persona, tú estás deshaciendo eso que le dijeron y tú estás haciendo que esa persona se sienta importante y que lo que le dijeron anteriormente no tiene ninguna importancia para su vida y que es mentira. Entonces nosotros tenemos que saber a quién le empacamos el paracaídas. Muchas veces no tenemos conciencia de cuándo vamos a dejar de ver a una persona para siempre. En el caso de la muerte, que nadie sabe cuándo llegará. Y si usted se le va a alguien del lado y esa persona a usted no le empacó su paracaídas, eso le va a doler a usted mucho. El ahorrarse un te quiero, el ahorrarse un te amo, el ahorrarse una sonrisa, tal vez para algunos esto pueda parecer una estupidez o esto pueda parecer una payasada. El que usted siempre le haga una sonrisa, le haga sonreír, el que usted siempre sea amable con los demás. En una ocasión me tocó aprender de la manera más amarga que un te quiero, que un te amo, que un te extraño, que un abrazo, que un simple gesto hace la diferencia. Hace mucho tiempo tenía un familiar que falleció de una manera trágica y esta persona yo la amaba muchísimo. Tal vez esta persona, este familiar, no sabía que yo lo amaba tanto, pero era que lo veía con tanto amor porque era una persona especial para nosotros, para la familia. Y en el momento que me enteré de su fallecimiento, lo que más me dolía era que se había ido y no le había dicho nunca un te quiero. Sí le había dado muestra de cariño y cosas, pero no como soy ahora. Ahora suelo sonreír a todo el mundo, suelo saludar, a pesar de que no conozca a la persona, me gusta ir por la calle diciendo hola, saludo, ¿qué tal? Y tratar a la persona, a pesar de que no la conozca, con cierto cariño, para que esa persona se sienta como que quien la salude le tiene un aprecio. A pesar de que la gente en estos tiempos no quiere creer en eso, creen que muchas veces es falsedad, pero tenemos que aprender a que mucha gente anda en la calle sin un paracaídas bien empaquetado, y muchas veces cuando dan el salto en su vida, sus paracaídas no se abren bien, y por esta razón cuando saltan se golpean el alma, y al golpearse el alma entonces se le lacera y crean en esta área donde se golpearon un callo para protección de ese golpe, y lo que hacen es que cuando se juntan con otras personas, lo que hacen es que dañan a otras personas. Es el caso de las niñas o de los niños que sus madres o sus padres no les empaquetan bien el paracaídas, y en el momento que ese niño a destiempo o esa niña sale de su casa y no sale con el paracaídas bien empaquetado, entonces cuando salta se da un golpe y sale a dañar la vida de otros. Si te toca en algún momento salir de tu casa, trata de salir con el paracaídas bien empacado, para cuando des ese salto de crear tu propio hogar, tengas el paracaídas bien empaquetado y no saltes al vacío con un paracaídas a medio empacar. Por más que creas que eres fuerte, tú misma no empaquetas tu paracaídas. Alguien te lo tiene que empaquetar. Por esa razón es que tal vez en algún momento te fuiste de tu casa y te diste cuenta de que tu cordón umbilical quedó colgado aún de tu casa, y por esta razón muchas cosas no salen bien. La mejor decisión es permitir que alguien que nunca falla empaquete nuestro paracaídas. Jesús.
Gracias, señores, por acompañarme una vez más. Francis Rollins, en Taxi para Dos. Bendiciones.